Buenas tardes, buenos días a todos y qué bien empezar este tercer encuentro del seminario con Jorge Trasloceros. Hoy el tema es súper interesante y además Jorge es la persona para hablar de ese tema. O sea, el Tribunal Contencioso del Obispo, la audiencia episcopal, y aquí tenemos uno de los, la verdad, mayores expertos de ese tema y que ha dedicado sus últimos años de trabajo justamente a investigar este asunto, y sabemos ya cuál ha sido su metodología, como nos ha explicado en la sesión precedente, y ahora entramos un poco más en el detalle y en lo concreto de la investigación. Y así que muchas gracias, Jorge, otra vez, y vamos a comentar también un texto muy interesante e importante de que nos hablarás también en tu presentación, y a ti la palabra. Gracias. Pues muchas gracias por a los asistentes que mantienen el ritmo de venir. Siempre es así como un maratón. Pues muchas gracias, les saludo a todos. Ahí estoy viendo, hay mucha gente conocida. Pilar, Olivia, estoy como el tío Gamboín, solo los de México conocen. Y veo aquí a Alejandro, sí, a Diana, Yolanda. Bien, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Cristian, aquí hay muchas cosas que tienes que leer, pero bueno. No me voy a dedicar solo al texto. Este texto lo vamos a utilizar también a sesiones que vienen. Y voy a aprovechar la ocasión para compartirles un poco de lo que estoy investigando aquí también en el Max Planck. Mal haríamos en quedarnos única y solamente con lo que traemos de México, encontrando la inmensa riqueza que hemos visto aquí. Voy a dividir mi presentación en cuatro temas. Una primera presentación general de qué se trata esto de la audiencia episcopal. En un segundo momento vamos a hablar del espacio, y un tercer momento del tiempo. ¿Qué quiero decir? En un segundo momento vamos a tratar de ubicar la audiencia de los obispos en el orden judicial de la monarquía, en el orden judicial de la Iglesia, ¿sí?, en Indias, y ver dentro de este gran orden de la monarquía cuál es el lugar que ocupa la audiencia. Esto va a ser muy importante. En un tercer momento vamos a ubicar la audiencia del obispo en el tiempo, y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones preliminares, por supuesto, sobre la formación y los precedentes medievales del Tribunal del Obispo. Sí me parece muy importante para poder ubicarnos realmente en el tiempo y de qué estamos hablando cuando hablamos de la audiencia del obispo en las Indias Occidentales, que es lo que nos toca, ¿sí? Y por último hablaremos de algunos aspectos que creo que son relevantes para después dejar la palabra al comentario y preguntas y respuestas. Entonces, 4 aspectos son los que vamos a abordar y seguimos. Bien, primero, en mi opinión, ni modo que dijera otra cosa, el tema más divertido de estudiar los obispos es la administración de justicia. Es la capacidad de administrar justicia al pueblo cristiano. Es una función que se va a proyectar en la organización de un tribunal que tiene muchos nombres. Algunos nombres vienen de aquella época y otros se los hemos conferido nosotros. El nombre canónico es audiencia episcopal o arzobispal, y el nombre que utilizan en aquel tiempo es de audiencia. Ese es el nombre, digamos, canónico en el doble sentido, porque es correcto y porque es conforme al derecho canónico. Sin embargo, también le hemos llamado provisorato, que también utilizan ese término en aquel entonces. Le hemos llamado audiencia eclesiástica, que también lo utilizan. Tribunal eclesiástico ordinario es más bien un nombre que nosotros le hemos dado para describirlo, y es correcto. Tribunal del obispo. Y lo importante es que a través de esto opera la potestad de jurisdicción en materia contenciosa. La audiencia del obispo es una audiencia de carácter contencioso. Acuérdense que hay 2 formas de administrar justicia, decíamos. La justicia graciosa, que es una jurisdicción voluntaria, cuyo objetivo es dar privilegios o quitar privilegios a la persona. Y en materia contenciosa, que es cuando se están agarrando a cachetadas y a pleitos distintos personajes. Entonces, es un foro de justicia que la única forma que tenemos de entenderlo a cabalidad es que estamos hablando de un instrumento indispensable
en aquel entonces para el cumplimiento de la misión pastoral de los obispos. Igual que el derecho canónico, cuando opera dentro del orden eclesiástico, sirve a una misión mayor que es la misión pastoral, y el instrumento judicial va a ser lo mismo. Va a ser importantísimo, va a ser mucho más importante de lo que hoy sería, desgraciadamente, ¿sí? Pero indudablemente ocupa un lugar específico. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Es un tribunal del obispo que tiene una larga historia y que es un instrumento dentro de una pastoral que está ordenada a la reforma de las costumbres. Bien, esto en cuanto a introducción. Segunda cuestión. ¿Cuál es el lugar que ocupa la audiencia dentro del orden judicial de la Iglesia Católica? Miren, no la alcanzan a ver. Bueno, ni modo. Quiero que cierren sus ojitos, también aquí, que hagan un esfuerzo de imaginación y que se imaginen la monarquía. Sí, de estos dibujos de la época, está el monarca hasta arriba. Pero esta es una monarquía católica. Vamos a ubicar el lugar de la audiencia del obispo dentro del gran orden judicial de la Iglesia. El que quiera profundizar en este tema puede leer, esto lo desarrollé en el capítulo 2 del libro de orden judicial eclesiástico de la Nueva España, el de portada morada, ¿sí? Publicado en 2014. Capítulo 2 está desarrollado esto. Bien. Es una monarquía católica. ¿Qué significa que sea católica? Que está en comunión con el Papa. Por tradición, las monarquías católicas pactan con el Papa la forma en que la Iglesia funciona dentro de los distintos reinos que conforman una monarquía. Una monarquía tiene muchos reinos. Y esto se hace a partir de una tradición muy importante, medieval, que es la tradición de ponerse de acuerdo de corazón a corazón. Y esto tiene un nombre técnico que es la tradición concordataria, concorde. Se ponen de acuerdo para ver cómo funciona. Y esto va a suceder también en la monarquía, pero va a suceder en cada región de la monarquía y por supuesto en las Indias occidentales. Esto es lo que conocemos como el patronato de Indias. Así se ponen de acuerdo. Son pactos muy dinámicos, etc. Ok. Entonces se van a poner de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que el orden judicial de la Iglesia sigue vinculado al Papa. Nunca pierde el vínculo con el Papa. El Papa sigue siendo la cabeza de la Iglesia, pero se ha puesto de acuerdo con el monarca para que ese orden judicial funcione dentro de la monarquía. ¿Ok? Ok. Imagínense la monarquía, el orden judicial que tiene 3 grandes componentes. 1, 2 y 3. El primer gran componente judicial, de cuando nos vamos a ocupar obviamente, es la jurisdicción ordinaria del rey. Es decir, cómo la potestad de hacer justicia el rey baja hasta el pueblo llano. Y es a través de consejos, audiencias, virreyes, gobernadores, capitanes generales y alcaldes mayores. Y hasta ahí. Esa es la ordinaria jurisdicción del rey. Segundo componente, la justicia de las corporaciones, es decir, los cuerpos de la sociedad que tienen derecho a generar su propio derecho y algunos de ellos ganan el privilegio de tener tribunales muy importantes, siempre bajo la supervisión del rey, normalmente por la intervención de las reales audiencias, o del virrey, pero no más de la real audiencia. ¿De qué estamos hablando? Usted lo sabe muy bien. Corporaciones de comerciantes, de mineros, de ganaderos, la universidad, los militares que se aparecen las corporaciones. Ok. Y en la base de la sociedad hay 2 grandes corporaciones que en realidad manejan los aspectos más fundamentales de la sociedad, que son los ayuntamientos. Y en las Indias, ¿sí?, está el ayuntamiento de indios que se llama República de Indios y el ayuntamiento de españoles, que en realidad es ayuntamiento de no indios, aunque se le llama españoles, ¿sí?, en donde se conoce el aspecto del resto de la población. Este es el orden, y aquí se hace justicia, en primera instancia, y es verdaderamente importante, ¿sí? Ahorita tenemos una tesista que está asistiendo, que está haciendo precisamente su tesis de justicia civil en primera instancia, República Española y Ciudad de México. Bien.
Pero esto es lo propio del rey. ¿Qué significa? Que esto podría funcionar con o sin la Iglesia Católica. Pero ya pactó con la Iglesia que la Iglesia va a formar parte del orden de la monarquía. Ok. ¿Cómo se organiza entonces dentro de la monarquía la justicia eclesiástica? Vamos a ver. La cabeza, el juez supremo es el Papa, así como el juez supremo de la monarquía es el rey. ¿Qué significa? El rey no es el juez supremo de la Iglesia dentro de la monarquía. Pacta su intervención y tiene una intervención muy fuerte. Los conflictos entre personas eclesiásticas se resuelven en la audiencia en el consejo y luego se van a Roma y, en fin, cosas que Benedetta conoce mucho mejor. Pero aquí el asunto es, sigue siendo el Papa el juez supremo y a partir de ahí descienden. ¿Cuáles son? Ya habíamos hablado, ¿cuáles son los tribunales eclesiásticos? Estamos hablando, ¿sí?, de la audiencia del obispo en tiempo de visita, del Santo Oficio de la Inquisición y los tribunales del clero regular que supervisan la disciplina interna y de los cuales tenemos muy pocos estudios, ¿sí? Así que si alguien quiere echarse una buena investigación, puede ver cómo funcionan los tribunales disciplinarios del clero regular, que son muy importantes. Ok. El Santo Oficio, el funcionamiento del Santo Oficio de la Inquisición se pactó con Roma desde finales del siglo XV, como bien sabemos, y se crea, ¿sí?, el Real y Supremo Consejo de la Inquisición. Y este va a llegar a América en 1574, se establece como tal, después, en fin, conocemos muy bien la historia. Lo particular del Santo Oficio es que los obispos no intervienen en este tribunal. Aunque ahorita tenemos un tesista doctoral, que está aquí presente también, que está estudiando la relación entre la audiencia y el Santo Oficio, está resultando muy interesante. Hay pleitos muy interesantes. Pero bueno, el Santo Oficio, perfecto. Entonces los obispos no intervienen ahí. Los obispos tampoco intervienen dentro del clero, de tribunales del clero regular. El obispo entonces tiene su propio orden jurisdiccional. Y dentro del orden jurisdiccional del obispo, hacia arriba, la apelación va al arzobispo y después solo en las Indias, como veremos más adelante, la tercera instancia también se queda en las Indias, aunque siempre tienen el derecho de ir a Roma, ¿verdad, Benedetta? Benedetta en esto nos abrió los ojitos a todos algunos y nos dijo, ¿qué creen? Que Roma sí estaba ahí, no le hagan. Ok. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes foros del obispo? El obispo en tiempo de visita es un foro de justicia, lo sostengo, lo digo y creo haberlo demostrado, y la audiencia episcopal. ¿Ok? Este es el lugar de la audiencia episcopal. Dentro de la gran orden de la monarquía, insisto, está la ordinaria jurisdicción del obispo, las corporaciones sujetas a la supervisión del mismo rey, el orden judicial eclesiástico, el foro de la Inquisición, ¿sí?, es un tribunal eclesiástico bajo control del rey, pactado con el Papa, los tribunales del clero regular que operan su disciplina interna y el obispo y el arzobispo, acuérdense que un arzobispo siempre es un obispo, ¿sí?, en su tiempo de visita, y la audiencia. La audiencia entonces es el tribunal superior del obispo dentro de su diócesis. Y es de carácter contencioso y me atrevo a afirmar que es el más importante tribunal eclesiástico dentro de la monarquía y dentro de aquella época también. Para efectos de las Indias occidentales, más importante que la Inquisición por su influencia social, por su impronta. ¿Y por qué? Porque dentro de la audiencia sí se conocen los crímenes cometidos contra la fe por los indios, ¿sí?, lo cual hace que el 70-80% de la población caiga bajo la jurisdicción de la audiencia en materias de fe y costumbres sin ninguna duda. Entonces, este es el espacio, ¿sí?, que va a ocupar la audiencia. Todos los obispados tienen una audiencia, ¿sí? Podemos decir que ubi episcopos ibi audiencia, es decir, donde esté el obispo está su audiencia. Y aquí va a ser algo muy importante entender esto que les voy a decir. La audiencia episcopal no es un espacio físico. Tampoco es un lugar específico al modo de la Audiencia de México.
aunque tiene su lugar la audiencia del arzobispado y la audiencia del obispado de Michoacán, tienen su lugar. Pero en realidad es una dimensión de justicia dentro de la misión pastoral y solo dentro de esta lógica adquiere pleno significado, ¿sí? El obispo es la audiencia y se va a organizar y tiene, como vamos a ver, tiene sus funcionarios y todo, pero aquí sí es muy importante entender esta sutileza. La audiencia es ante todo, ¿sí?, un ámbito de justicia, un ámbito judicial que pertenece al obispo y por lo tanto va a tener mucha agilidad en su organización central y regional, como veremos en esta sesión y en la próxima. Bien, esto nos ubica en el espacio. Ahora vamos al tiempo. ¿Cómo ubicarla en el tiempo? Si voy a poder presumir mi guayabera. Ya me dio calor. Es que deben saber los exámenes que llegué presumiendo mi guayabera yucateca muy bonita, que aquí no se conoce, y me dio mucho frío y me tuve que poner el suéter. Pero aquí está, guayabera. Muy bonita. ¿Ah? Que la vean. Bien. Oh, pues es muy bonita, pues. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente componente. ¿Sí? Todo lo que voy a decir a partir de este momento, que es la ubicación en el tiempo, es preliminar. He estado leyendo, no como loco, pero sí muchísimo. Estoy estudiando mucho este tema. Yo vine aquí al Max Planck buscando qué se había escrito sobre tribunales eclesiásticos en Europa. Únicamente puedo leer el portugués, el italiano y el inglés. Pero han salido cosas muy interesantes, muy interesantes. Comparto algunas. Okay. ¿Cuándo surgen las audiencias de los obispos? ¿Cuándo surge el tribunal eclesiástico asignado al obispo? ¿Sí? Bien, según he podido ver en distintas regiones, ¿sí?, que es Inglaterra, Francia, Italia, estudios sobre Polonia y Hungría muy interesantes, ¿sí?, el norte de Francia, el sur de Francia, sigue la formación de los tribunales de los obispos, siguen más o menos el mismo patrón. Primero, en la Edad Media hay un patrón de formación y desarrollo en todos los lugares estudiados, que va de una dispersión institucional sin definición procesal, y aquí el proceso judicial es muy importante para definir los tribunales. Es una dispersión institucional sin definición procesal clara, sin diferenciar claramente el pecado del delito. Tampoco diferencian mucho asuntos civiles y criminales. Esto ya implica toda una elaboración que vendrá tiempo después. Como tampoco diferencian mucho entre la disciplina y los castigos, según se ha estudiado por Berman y otros que han estudiado por los penitenciarios, ¿sí? Y las diócesis para esta época estaban divididas desde la Baja Edad Media hasta la Alta Edad, desde la Alta Edad Media hasta la Baja Edad Media, en archidiaconías y arciprestazgos, con mucha independencia en la acción en relación con los obispos. ¿Qué quiere decir? Las diócesis estaban divididas. No son los arcedianos de las catedrales necesariamente, podía coincidir o no, sino son arcedianos que ejercen jurisdicción en una región con una gran independencia del obispo, ¿sí? Y sus arcedianatos están divididos en arciprestazgos, es decir, sacerdotes que van ocupando un conjunto de parroquias. Entonces, un conjunto de parroquias constituye un arciprestazgo y un conjunto de arciprestazgos configuran una archidiaconía que operan de manera muy independiente del obispo. A esto súmenle todas las jurisdicciones que por tradición se tenían, abadías, etcétera, etcétera. Bien, pues desde finales del siglo XII, es decir, finales de los 1100, surge la figura del oficial, nombrado directamente por el obispo con independencia de esos arcedianos,
pero no necesariamente en conflicto con ellos. A veces un arcediano era nombrado oficial. Lo importante es que son funcionarios que ya dependen directamente del nombramiento y la jurisdicción del obispo. En ocasiones incluso el oficial nombrado podría ser un arcediano. El officiali es el nombre que se le da al juez eclesiástico normalmente en todos lados. ¿Sí? Officiali, oficial, en fin. Pero en esta primera etapa, digamos del 1200 al 1250 más o menos, ¿sí? Estos oficiales operan justicia al caso concreto. Es decir, si hay un problema se constituye el tribunal, conocen el problema, se cierra el tribunal. Si no hay una institucionalización. Esta va a surgir a partir de la segunda mitad del siglo XIII. Se forman tribunales permanentes, organizados, y se definen competencias, territorios, estructura, funcionarios y funciones. Esto va a ser muy importante. Y ya no van a operar según la necesidad y el caso, sino que operan de manera permanente y bien organizada. Ok, esta es un poco la lógica de formación. Ahora, en esto hay que tomar en cuenta que la tradición cuenta mucho. Por ejemplo, el proceso de formación en Polonia, según los estudios de Erdő, crecen en función de la influencia francesa, que va a ser fuerte, pero en Hungría crecen en función de la influencia italiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Hungría no pegó ninguna universidad y entonces importaban funcionarios de Italia, de Bolonia concretamente, pero en Polonia sí, porque se llevaron los profesores a las ciudades de Polonia y sí pegó la universidad. Entonces, la formación de un cuerpo profesional va a ser muy importante en este sentido. Ahora, la formación de estos tribunales, que ya son tribunales, ya son audiencia episcopal, son tribunales de los obispos, las oficialías, por decirlo así, ¿sí? Siempre van a crecer en conflicto con otras jurisdicciones tradicionales previamente existentes. Acuérdense que son sociedades que viven de la tradición y de la costumbre, y que esto es ley. Van a crecer, ¿sí?, siempre negociando y en contradicción con abadías, señoríos, con cabildos catedralicios, con arcedianatos y por supuesto con los tribunales del rey, con tribunales temporales de las ciudades, de los señoríos y de los reyes. ¿Sí? Se van abriendo un espacio. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos que provocan que se abra este espacio. Súmenle a este problema, ¿sí?, los lugares donde el obispo, por encomienda del rey, también ejercía la jurisdicción temporal. Y súmenle además el problema de los principados episcopales, es decir, diócesis en donde el obispo es el príncipe de las diócesis, cual sería el caso de Münster en la Westfalia, ¿no? Y de Trento, hablando de Trento. Es decir, esto era un atole de champurrado con tamales, ¿sí? Champurrado, chocolate a la mexicana, tamales, panecitos de maíz, todo revuelto. ¿Okay? Ahora sí ya entendemos el concepto científico de champurrado con tamales. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Se va a ir abriendo espacio la potestad episcopal. Se va a ir abriendo espacio, va a ir empujando y va a ir entrando, ¿sí?, la jerarquía del obispo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son algunos elementos de la mayor importancia en la formación de estas oficialías, de estos tribunales del obispo? Entre paréntesis, la literatura que he consultado utiliza el término tribunal eclesiástico. No me gusta mucho el término es correcto, pero es confuso, porque la Inquisición también es un tribunal eclesiástico. El Santo Oficio de la Inquisición existió en España. Inquisición existió en todos lados, pero se organizó de muy diversas maneras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tribunales eclesiásticos, esta literatura, que espero que algún día los oyentes puedan leer, hay que tener muy claramente cómo se organiza todo esto. Bien, ¿cuáles son los elementos, según la literatura que he consultado?
que coadyuvan a la formación de estos tribunales episcopales, de estas audiencias eclesiásticas, estas oficialías, que yo creo que sería el nombre correcto porque es el que se utiliza en el tiempo. También les llaman consistorios en el caso de Inglaterra, pero va agarrando nombres según va queriendo. Primero, la revolución papal del siglo XII, que independiza a la Iglesia de la potestad temporal, es decir, estamos hablando de toda una serie de papas, Pascual II, Gregorio VII, la gran revolución que ha estudiado, me parece que el que mejor lo ha estudiado es Harold Berman, y que durante mucho tiempo se ha conocido como la guerra de las investiduras, aunque ese es un término muy limitado para realmente lo que pasó. Es decir, esta gran revolución genera un orden jurídico canónico propio y distinto para la Iglesia Católica a partir de Graciano y de toda esta independencia que va ganando la Iglesia. Segundo, a partir de aquí hay un gran desarrollo del derecho canónico. Ya no se va a detener. Si la Iglesia ya es un cuerpo independiente que tiene su propio derecho y que lo va a hacer valer en la catolicidad medieval. ¿Sí? Tercer elemento, el desarrollo de la doctrina canónica sobre el proceso judicial. Esto es algo que particularmente los ingleses, concretamente el doctor Pennington, que nos va a acompañar en la última sesión, ha estudiado con mucho detenimiento. Y cómo el desarrollo del proceso judicial romano canónico en el siglo XIII impacta fuertemente la organización de los tribunales, les da una metodología de trabajo, y cómo al desarrollarse los tribunales desarrollan también el proceso romano canónico. ¿Sí? Y esto, digamos, se hace un círculo virtuoso, se desarrolla el proceso, desarrolla el tribunal desarrolla a su vez los procesos, y esto lo vamos a ver en crecimiento constante. Cuando esto llega a América, lo que hoy es América, ya encontramos procesos judiciales muy, muy bien ordenados y claramente definidos, y esto va a ser una diferencia muy importante. Ahora, en la misma lógica, ¿sí?, el surgimiento de diversas universidades con sus facultades de Derecho Civil y Canónico a partir de Bolonia genera un cuerpo profesional de juristas, no solo para pensar el derecho, sino para trabajar en los tribunales eclesiásticos, de suerte que tienen ya un cuerpo altamente profesionalizado. Quinto factor, algo que todavía hay que tengo que profundizar más todavía. Sí. ¿En dónde se quedaron, oigan? No, es porque no creo que está funcionando, porque no se mueve más acá. Se cayó el... Sí. Yo creo que se cayó la imagen porque nadie se está moviendo. A ver, alguien salude. No, Olga. Acá. ¿Nos oyes? ¿Olga? No nos oye. ¿Pilar se oye? No se oye. ¿Qué fue lo último que oyeron, oye? Es que no nos está Buenas tardes. No, hace poco. Lo último que oyeron fue buenas tardes. Okay. ¿Se oye? Okay, ¿nos oyen ahora? Ahora sí. Sí. Oye, ¿qué fue lo último que oyeron, Pilar? Buenas tardes. Pero yo creo que se puede... No, mejor acá. No, yo creo que se puede sin el cable. ¿Sí? Creo. ¿Ahí se oye? A lo mejor lo que se oye, sí. Sabes que a lo mejor lo que se le bajó fue la Se pila. oye. Entrecortado. Y si lo conectas, a ver, Si conéctalo. conecta está mejor, vamos a ver. ¿Así se oye mejor? Sí. ¿Se oye muy lejano? Porque me siento allá, o sea. Todavía soy entrecortado. Entonces parte del problema es que está lloviendo aquí. Para eso no podemos hacer nada, No va a podemos seguir hacer así nada. hasta marzo. ¿Se oye un poquito mejor? Se oye un poquito mejor. Sí. Lo que podemos hacer es que Clara se quede ahí, mira. No, ¿por qué no te sientas acá? Yo creo que sí, mejor. Bueno, A ver, voy a mover aquí mi cuchitril, mis cositas de acá, ¿eh? Ahí voy.
Mira, lo que podemos hacer, ¿sabes qué es? No sé. Y les vuelvo a presumir mi guayabera, mira. Sí. Mas deve ser por falta de batería, porque necesita ser cargado. Lo que podemos hacer es... Ay, pues tráete la mesita esa. Esa, Ana, ¿me ayudas? Sí, sí, ¿Esta se mueve? Mira. ¿Ahí se oye? ¿Cómo? ¿Se oye? ¿Se oye mejor? Sí, sí, mejor, sí. Ok, Ok. bueno, ok. Si se empieza a no oír, pues le gritan, ¿no? Oye, una pregunta, ¿en dónde se quedaron? ¿Qué fue lo último que oyeron? Mientras no sean buenas noches, porque entonces ahí ya nos acabamos. El desarrollo de la doctrina canónica del proceso judicial. Ah, entonces no se perdieron nada. Se perdieron el cuarto punto. El cuarto punto. Bueno, estábamos viendo los elementos que, hasta donde he podido estudiar, se marcan como decisivos en la formación de estas oficialías, estos juzgados dependientes de los obispos. Y decíamos que el tercer elemento es el desarrollo de la doctrina canónica sobre el proceso judicial. En el siglo XIII, que va a ser el proceso romano canónico, que por cierto es el que todavía se está usando. Si el proceso romano canónico no solamente se sigue usando, sino que en las últimas décadas ya el 95% de los países del mundo adoptó el proceso romano canónico. ¿Por qué? Por razones que veremos en próximas sesiones. Vamos a verlo, vamos a ver por qué. No se la pierdan. Y digan a todos los que no vinieron que vengan. Bueno, decíamos, cuarto elemento, el surgimiento de las universidades y el desarrollo de las universidades con sus facultades de derecho canónico y derecho civil, a partir de Bolonia, genera profesionales del derecho que permiten pensar el derecho y profesionales que trabajan el derecho. Entonces, lo que tenemos es un cuerpo de profesionales que piensan y trabajan, ¿sí? Algo que nunca queda mal de ningún lugar. Bueno, quinto elemento, sí. Algo que todavía tengo que trabajar más, pero me parece profundamente interesante. En el surgimiento de estos tribunales de los obispos, parece ser que juega un papel muy importante el legado pontificio. Es decir, en esta revolución papal, el Papa tiene sus representantes en los distintos reinos, en los distintos lugares, son los legados, ¿sí? Que incluso pueden organizar concilios provinciales. Según los estudios del cardenal Erdó, en Hungría, los concilios legatinos jugaron un papel fundamental para el fortalecimiento de la jurisdicción episcopal. Pero acuérdense que esto depende del lugar, depende de la circunstancia, depende de muchas cosas. Hay un estudio de los legados en Inglaterra que no he podido leer todavía, denme chance, lo voy a leer, pero parece que también juega un papel importante. Como si es un factor que está ahí jugando, ¿no? Los legados pontificios. Y claro, la tradición en cada lugar cuenta y cuenta mucho, ¿sí? Cada reino, cada lugar, cada dios tiene su propia tradición y esa tradición también está en juego. Entonces, digamos que estos son los elementos que ayudan y dentro de todo de repente hay un gran acontecimiento pastoral y canónico que es el Cuarto Concilio de Letrán, del cual me he encontrado estudios muy interesantes, ¿sí? En donde, entre otras cosas, lo que va a hacer el Cuarto Concilio de Letrán es, obviamente, consolidar esta revolución dentro de la Iglesia, ¿sí? Y si la hace sólida, esto, por decirlo así, y empieza un proceso creciente de consolidación de la potestad episcopal, ¿sí? Frente a la potestad temporal y otras jurisdicciones eclesiásticas, ¿sí? Y lo segundo que hace es vincular directamente al obispo con el papa, ¿sí? Estos dos elementos son fundamentales para el desarrollo de estos tribunales. Bien.
pasamos ahora al cuarto elemento. ¿Sí? Sobre este voy a regresar. Vamos a regresar un poquito sobre este. Ok, vamos a hablar ahora. ¿Cuánto llevamos? Vamos en tiempo bien, ¿verdad? Nos quedan 20 minutitos. Sí. Vamos a entrar ahora a hablar ya propiamente de la audiencia episcopal. Ya sabemos qué es, que es el Tribunal del Obispo, ya lo definimos, ya vimos que no es un lugar físico, sino un ámbito judicial, que se ubica en un lugar físico en ocasiones, ¿sí? Pero que tiene mucha flexibilidad. Ya vimos que en su proceso formativo estas son las constantes, pero que va a depender mucho de la tradición local, ¿sí? Entre este proceso formativo, una gran ausencia son los estudios sobre la formación de estos tribunales en España en la Edad Media. Alguien, o sea, García, que es uno de los grandes canonistas españoles, que murió no hace mucho, tiene algunos estudios sobre esto, pero muy generales todavía. Así que esperemos que en la península se inspiren, que salgan 30 ahorita a decir, no es cierto, yo hice mi tesis sobre eso, ustedes son ignorantes, yo feliz de la vida me las voy a leer todas, pero esperemos que suceda. En España tenemos un agujero ahí, no sabemos, lo podemos suplir. ¿Cómo suplirlo? Les voy a decir en una sesión posterior, no en esta. Bien, ¿cómo funciona la audiencia episcopal en las Indias Occidentales? Después de esta ubicación en el espacio, dentro del orden judicial de la monarquía, ¿sí? Y en el tiempo, en la formación de los tribunales, ¿sí? Ya llegando la época moderna, ya tenemos tribunales, audiencias episcopales muy bien consolidadas en toda la catolicidad, en un proceso. Lo que vamos a estudiar ahorita es válido para las Indias Occidentales. Yo no les puedo prometer, ni jurar, ni decir que así funcionaba ni siquiera en la península ibérica, ¿sí? Y tampoco les puedo jurar que esto que que vamos a presentar ahorita sea válido para todas las diócesis de las Indias, ¿sí? Porque seguramente, y no es una hipótesis, esto porque ya lo vi con los ojos que se van a comer los gusanos, no se lo van a comer los gusanos porque a mí me van a incinerar, pero de todas maneras ya lo vi con mis propios ojos, ¿sí? Hay variaciones regionales, yo mismo las he constatado por lo que estudié para Michoacán y lo que estudié para la Audiencia de México, y por los estudios pocos que van saliendo, hay variaciones regionales, siempre, ¿sí? Y tiene que ver con el dinero que tenga el obispo para organizar una audiencia, ¿no? Es decir, hoy Colombia es un gran país, pero en aquella época pues no tenían dinero, ¿no? Entonces las audiencias tienen una formación muy tardía, por ejemplo, ¿sí? Un desarrollo más bien tardío. Pero bueno, vamos bien. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entonces, bien. Primer elemento que tenemos que entender, el obispo. Si ahí donde hay audiencia es ahí donde, si donde está el obispo, ahí está su audiencia, entonces la figura central en esto es el obispo, ¿sí? Primer elemento. El obispo tiene una misión claramente definida en aquel entonces, en toda la documentación indiana y en general de la Iglesia Católica, indudablemente. Tiene una misión. La canonística del tiempo, la pastoral del tiempo, los tratadistas indianos, ellos mismos lo definen muy claro, ¿sí? Los obispos tienen poderes plenos para gobernar y regir sus diócesis. Y están obligados por misión propia, por propia voluntad, a enseñar las reglas de las costumbres y la religión cristiana, administrar los sacramentos, decidir en cuestiones de doctrina, formar cánones o suprimirlos para confirmar la creencia o arreglar las costumbres del tiempo, sancionar y establecer ritos sacramentales, otras ceremonias sagradas, nombrar pastores y ministros de culto, quitarlos en caso necesario, amonestar los pecados cristianos y en casos extremos podrían separar del cuerpo de la iglesia, ¿sí? A los pecadores, es decir, excomulgando.
¿sí? Decía el arzobispo Gaspar de Villarroel, a los obispos toca por derecho divino defender su rebaño, resistir la herejía y arrancar la cizaña. Dicho de manera sencilla, los obispos tienen la obligación de enseñar, tienen la obligación de corregir, ¿sí? Y tienen la obligación de mantener la cohesión. Y en esta época, el instrumento judicial va a ser muy importante. Bien. ¿Por qué? Porque la gran pastoral del tiempo tiene una impronta disciplinaria muy importante. El concepto que la define, y vamos a profundizar en esto en la última sesión, es el concepto de reforma de las costumbres. El concepto de reforma de las costumbres es de carácter pastoral y tiene que ver con crear una cultura que permita a las personas decidir correctamente para el bien del reino temporal y para alcanzar la salvación eterna. Y esta pastoral abarca todos los ámbitos de la cultura. El arte, abarca la arquitectura, abarca la música, abarca todos los ámbitos. Y a nivel pastoral, obviamente, tiene que ver con, y es profundamente disciplinario, ¿sí?, con corregir las costumbres, disciplinar al clero, ¿sí?, atacar los pecados públicos y escandalosos que por ser escandalosos se convierten en actitudes criminales, salvaguardar la armonía entre las distintas partes, en fin, una serie de acciones que tienen que ver con esto. Bien, ok. Ahora, ¿cuál es la jurisdicción del obispo que le permite llevar adelante su misión? Esto ya lo saben muy bien. En aquel entonces, en esa coyuntura, se considera que los obispos, como sucesores de los apóstoles, por la potestad conferida por Jesús de Nazaret, tienen su potestad, su capacidad de poder, se divide en orden y jurisdicción. Orden son aquellos actos que solo un obispo puede realizar. Tiene que ver mucho con la sacramentalidad, es decir, solo un obispo puede ordenar obispos, solo un obispo puede ordenar sacerdotes, solo un obispo puede conferir el sacramento de la confirmación, es decir, cosas que solo un obispo puede hacer. Pero además tiene que organizar y llevar adelante esa es la potestad de jurisdicción. Son todos los actos propios del obispo que no se necesita la calidad de obispo consagrado para poder llevarlo adelante. Cuando hay una sede vacante, cuando hay una ausencia de obispo, el cabildo de la catedral opera la potestad de jurisdicción, pero no la de orden. ¿Sí? Bien, el ámbito de la administración de justicia, de la autoridad judicial, pertenece a la potestad de jurisdicción. Ahora, cuidado. No está una por acá y otra está por allá. Son interdependientes a la misión del obispo y vale la pena citar aquí a Fray Domingo de Soto. Ambos se necesitan para poder cumplir la misión del obispo. Dice que aunque el hombre no tenga de suyo potestad en el tribunal de Dios, sin embargo, obrando como ministro suyo puede mandar aquello, y el que le resista a él resiste la ordenación de Dios, y él mismo atrae así la condenación. Es decir, administrar justicia es función del obispo, que puede delegar, que puede hacer otro, pero es del obispo. Bien. Ahora, ustedes ya leyeron el texto, ya saben que el concepto de jurisdicción tiene muchísimos significados. Aquí me interesa insistir en lo siguiente. El obispo es verdadero juez, no finge ser juez. Al ejercer la jurisdicción y administrar justicia, dice el derecho que debe ser válido, es juris dictum. Es él, al juzgar, declara el derecho válido dentro de la iglesia. No es la única forma en que lo hace, pero como juez verdaderamente lo hace, ejerce verdadera jurisdicción, ¿sí? Es decir, es la instancia que autoriza las normas vigentes dentro de su diócesis a través de los tribunales, no solamente los tribunales, pero a través de los tribunales. Ejerce verdadera jurisdicción, es verdadero juez. Y dentro de la teología de la canonística del tiempo, es verdadero juez por derecho divino, arreglado por derecho humano. Es decir, es juez por concesión, Jesús de Nazaret se los encargó a los apóstoles, pero se ordena
a través de leyes humanas. ¿Sí? Ahora, ¿qué debe hacer como juez? ¿Qué debe hacer en el ejercicio de su jurisdicción? ¿Qué hace como juez eclesiástico? Según la doctrina del tiempo, el juez eclesiástico debe combatir los vicios y los crímenes y proceder a su castigo, siempre que se conocieran por las únicas 3 vías legítimas a partir de las cuales podía iniciar un proceso contencioso, que es la acusación, la investigación y la denuncia, siempre sustentado sobre pruebas de carácter racional, es decir, testimoniales, ¿sí?, y materiales. Nada más recuerdo que la formación de la jurisdicción de los obispos fue un proceso muy complejo en las Indias y que tuvo una gran limitación esta jurisdicción, que fue la formación del Santo Oficio de la Inquisición, que les quitó la capacidad de conocer los crímenes contra la fe de la población no india, pero les dejó la jurisdicción sobre los indios. Y aquí se ha abierto un debate, si hubo inquisición de indios, etc. En mi opinión no hubo inquisición de indios, pero no vamos a entrar en eso. Pero sí hubo indudablemente el conocimiento en la audiencia del obispo de este tipo de problemas. Pero fue el único límite. De ahí en fuera yo creo que los obispos indianos tuvieron un ejercicio jurisdiccional como muy pocos obispos en la catolicidad del tiempo. Sí, porque se les fue reforzando y se les fueron dando concesiones para poder ejercer su oficio, porque estaban literalmente a un año de distancia de Roma. No como las repúblicas italianas que tenían al Papa de vecino, ¿verdad? Sí, lo cual generaba sus problemas. Aquí no, aquí lo tenían a un año de distancia, ¿sí? Ahora sabemos que un año podía ser muy intenso, ¿verdad? Pero finalmente se les fue confiriendo una gran capacidad jurisdiccional para generar dispensas, para decidir juicios, y una que a mí me parece lo más importante del mundo, por breve, de Gregorio XIII de 1573, el obispo canonista que estábamos hablando ayer. Se les concede a los obispos de las Indias que las 3 instancias se conocieran aquí. Es decir, la primera instancia es el obispo, la segunda instancia los obispos, la revisión, la apelación, y la tercera instancia es Roma. Eso es lo clásico. ¿Qué va a pasar en las Indias? Que la primera instancia es el obispo, la segunda instancia va a ser el arzobispo, y la tercera instancia se conoce también aquí adentro. Es decir, por el obispo más cercano a donde inició la causa. Y esto le va a conferir un gran poder, lo cual no priva, antes de que me pegue Benedetta lo voy a decir, del derecho de acudir a Roma. Ese es el derecho de todo fiel católico y a nadie se le puede privar del derecho de acudir a Roma. Y por eso, ¿sí?, aquí hay todo un proyecto del Max Planck Institute, ¿no?, y una maravillosa tesis de Benedetta, ¿sí?, que estudia este asunto. Es decir, es que a nadie se le prive ese derecho, ¿sí? Entonces podían acudir a Roma. Bien. Ok. Entonces, en suma, ¿cuál es la potestad de jurisdicción en materia judicial del obispo? En virtud de la potestad de jurisdicción, es juez supremo en su diócesis y, como todo juez, ajusta sus acciones a un proceso y sus decisiones según evidencia racionalmente sustentada. Segundo, ejerce una jurisdicción eclesiástica, eso sí, ordinaria, significa que es de su propio oficio, nadie se la concede, es de su propio oficio, ¿sí? Universal, es decir, para todo el territorio y todos los habitantes dentro de su diócesis. Voluntaria y contenciosa, puedo acudir yo a pedirle un favor al obispo o puedo ir al tribunal a que se resuelva en materia contenciosa sobre diversas personas dentro del territorio diocesano. Tiene capacidad suficiente para revisar las sentencias de los jueces delegados que él pueda nombrar. Concretamente, vamos a ver en un momento más, ¿sí?, el provisor. ¿Sí? Pero él es el verdadero y único juez. La sentencia del provisor puede ser revisada por el obispo, no por apelación,
sino por graciosa concesión. Es decir, el que define y corrige es el obispo, ¿sí? Y además goza de una serie de privilegios concedidos por la Santa Sede, siempre con miras a la reforma de la costumbre, la salvación eterna de los fieles. En realidad son obispos que hacia finales del siglo XVI, híjole, sí son muy poderosos. Es decir, aquí pues hay que salir al paso un poco de los mitos historiográficos, ¿no? El obispo es un personaje muy importante y es muy poderoso dentro de las Indias occidentales, ¿sí? Ahora, para poder llevar adelante su función, tiene que buscar ayuda. Y esto es muy interesante porque la doctrina del tiempo dice, y voy a citar textualmente a Gaspar de Villarroel, es culpable de presunción fiar tanto a un hombre de sí, que adulando su capacidad juzgue que tiene partes para satisfacer por sí solo a muchas ocupaciones. Y porque el nombrar un obispo provisor tiene en lo dicho su raíz, quiero que nos lo descubra la Sagrada Escritura, y cita a Moisés cuando Dios le dice, oye, nombra un consejo que te ayude y ya pide la ayuda a tu suegro Jetro. Cita Orígenes, San Agustín, San Ambrosio, Hechos de los Apóstoles, etc. Lo confirma el Tercer Concilio Provincial de Lima, el Tercer Concilio Provincial Mexicano, que va en función de toda la tradición que ya vimos. El obispo debe fundar un tribunal y hacerse ayudar por profesionales del derecho para manejar este tribunal. Este tribunal es la audiencia episcopal, que ya la podemos definir en este momento como el tribunal competente en donde el obispo y sus jueces cumplen la responsabilidad de impartir justicia de carácter contencioso, abro un paréntesis, ahorita les digo por qué, acorde a lo dispuesto por el derecho canónico, la doctrina, las sanas costumbres, en sintonía con la responsabilidad de cuidar a su feligresía en miras del bien común, la reforma de las costumbres y la salvación eterna. Es un tribunal primordialmente contencioso, pero hay que abrir un debate aquí. Las licencias matrimoniales se conocen frente al provisor, frente al juez nombrado por el obispo, es decir, el obispo. Las licencias matrimoniales no me queda claro que sean materia contenciosa, yo creo que son materia graciosa, pero esto se abre el debate, ¿sí? Habría que platicarlo mucho. Los problemas contenciosos de carácter sexual y matrimonial, pues es evidente que son contenciosos, uno se pelea con otro y la señora le pegó al señor y el señor le pegó a la señora y van, en fin. Pero las licencias matrimoniales, que son miles y miles y miles, lo conoce la audiencia episcopal y es posible, lo presento como una simple hipótesis. Bien. ¿De qué se encarga la audiencia del obispo? No voy a ahondar muchísimo en esto. Lo único que quiero insistir en este sentido es en lo siguiente. El derecho canónico no define con precisión las competencias del tribunal del obispo. No lo define y yo creo que no tenía ningún interés en definirlo. Es decir, se marcan horizontes de interpretación. Es una competencia para asuntos de carácter espiritual que compromete la salvación de las personas. En fin, son definiciones muy generales, ¿sí? Porque el derecho canónico abre un inmenso espacio a la definición de la necesidad local. Y ahorita que me estaba metiendo en cómo funciona en las Indias, con Inglaterra y en Italia, y lo que pude ver que dicen que sucedió en Polonia, que dicen que sucedió en Hungría, y lo que sí sucedió en Francia, porque medio le meto ahí un poquito al asunto, ¿sí? Realmente las competencias se van definiendo región por región, y hay casos muy interesantes. Por ejemplo, la materia matrimonial. En Francia es criminal, ¿sí? Pero en Venecia era civil. Lo cual hace que la administración de justicia matrimonial opere de muy distinta manera, ¿sí? Es decir, hay una aproximación mucho más pastoral si estoy dentro del ámbito civil, a que si estoy dentro del ámbito criminal, que va a ser mucho más disciplinario, ¿no? Ambos pastorales, pero con un asunto totalmente distinto. Por lo cual, las competencias de la audiencia episcopal hay que tomarlas con pinzas. Por lo que yo pude estudiar de Michoacán y del Arzobispado de México,
por lo que me he podido enterar de cómo van funcionando en otros obispados, que tenemos una enorme carencia en la Hispanoamérica virreinal de estudios concretos sobre tribunales específicos, ¿sí? En Brasil están trabajando cosas muy interesantes, por cierto, concretamente Poliana Gouveia Mendoza tiene un estudio sobre, ¿cómo se llama? En portugués, fantástico. Tenemos, sí, Selvin Chiquín hizo una investigación sobre Guatemala y hace una acreditación muy interesante. Otro investigador brasileño, Gouveia, hace sobre otro. Es decir, de eso nos falta mucho todavía en la Hispanoamérica virreinal. Pero bueno, en el promedio general de las acciones, diría Durkheim, sí podemos decir que en lo común de la América lusitana y la América hispana, las audiencias se ocupan más o menos de lo siguiente: la defensa de la jurisdicción eclesiástica y la dignidad episcopal, la disciplina y la justicia civil y criminal de las personas eclesiásticas, se tratara de individuos o de corporaciones, los crímenes contra la fe cometidos por los indios, los procesos de indios y no indios relacionados con los pecados públicos y escandalosos, cualquiera que apareciera, los asuntos de la vida matrimonial y la sexualidad, velar y conocer de los compromisos de la caridad entre vivos con los muertos presentes en testamentos, capellanías y obras pías, y los problemas contenciosos relacionados con la administración de la renta decimal. Básicamente, esto es lo que conoce. Ahora, hay que irse con mucho cuidado. Los elementos de organización interna de las audiencias sí son comunes a todas. Pero esto, por lo que he podido ver, desde el siglo XIII. Es decir, está el fichal, el provisor, está el obispo, que tiene una serie de profesionales, normalmente va a tener fiscales, notarios, jueces auxiliares, jueces de comisión. Esto va a ser común. Esto es bastante sencillo de comprender. Es decir, los principios canónicos y doctrinales van a estar en el piso común. Pero a partir de ahí vamos a encontrar una enorme variedad. Potencia económica, tiene personal, no tiene personal, las decisiones propias de los obispos de cómo organizar la audiencia. Hay obispos muy afectos a tener jueces regionales, que los estudiaremos en una sesión posterior. Hay obispos que no les gustan y los suprimen, ¿sí? La tendencia a formar juzgados regionales permanentes, pero va a depender mucho el obispo de la capacidad que tenga el obispo y cómo pueden desarrollar esto. Esto es lo común. Lo demás entra dentro de una enorme diversidad. Y vamos a encontrar grados de especialización. Lo más sofisticado que yo me he encontrado en las Indias Occidentales, e insisto en que nos faltan muchos estudios, es el arzobispado de México, pues, por razones obvias. Y ahí sí encontramos que en la audiencia episcopal van a surgir dos juzgados altamente especializados que van a ejercer función de jurisdicción ordinaria. Acuérdense, la ordinaria va con el cargo, la delegada me la da otro. Esto es muy importante entender. Se va a generar primero un funcionario que le va a ayudar al provisor oficial, que es la cabeza del juzgado, en materia de indios. Y poco a poco va a ir ganando autonomía hasta que en el siglo XVII lo vamos a encontrar como un juez ordinario en materia de indios. Pero básicamente para usos y costumbres. Los casos de idolatría en el XVII los sigue conociendo el arzobispo. Pero para el XVIII, por decisión del arzobispo, le da mayor autonomía y le entrega también casos de idolatría, cual genera una broncototota que ha estudiado Gerardo Lara muy bien, porque entonces ya querían ser inquisidores, pero pues no podían ser inquisidores, simplemente no podían. Pero bueno, ese es otro asunto. También en la audiencia de México vamos a ver que en el mismo siglo XVI se va a experimentar con otro juez, que va a ser el juez de testamentos, capellanías y obras pías. Primero es de testamentos y capellanías, y a principios del 17 se le concede también obras pías. Pero va a tener una particularidad que lo va a convertir en un juez muy fuerte,
Porque no solamente va a ser juez ordinario de testamentos, capellanías y obras pías, va a ser juez ordinario y visitador general de la diócesis de testamentos, capellanías y obras pías. Solo tenemos un estudio completo de la formación y desarrollo de este tribunal, hecho por Ángeles Estrada, también tesista mía. Ahora es directora del archivo de la Marina, muy bien ella. ¿Sí? Pero necesitamos conocer más. Sabemos que existió uno en Michoacán en el siglo XVIII. Es posible que en otras diócesis existiera, pero no sabemos. ¿Sí? Parece que hay un estudio en España, tampoco sabemos. Y cómo van surgiendo es muy importante. Bien, vamos cerrando ya aquí el asunto. Entonces, las audiencias van a sufrir sus propios procesos de especialización. Bien. Último punto a desarrollar. Está el obispo con su audiencia, se tiene que ayudar. Ya organizó la audiencia, tiene funciones. El funcionario más importante dentro de la audiencia va a ser el provisor oficial. Y aquí lo único que me interesa, ¿sí?, es que nos demos cuenta de algo. El provisor oficial, vicario general y provisor oficial es el nombre que se le va a dar a este funcionario en las Indias Occidentales. No sé exactamente si en España también existe esto, no lo puedo asegurar. No me atrevería a asegurar porque entre otras cosas porque no tenemos estudios, ¿sí? Aquí se llama vicario general y provisor oficial. Primera cosa que hay que entender. Son dos funciones distintas que en América, en el Hispanoamérica Renal, va a ejercer una sola persona. Pero este es de acá. Esto va a ser propio de acá. Creo que en Sevilla, que es la iglesia madre de las iglesias americanas, va a funcionar igual. Pero creo que en Brasil no, ¿eh? En Brasil creo que son dos funciones. Está el vicario judicial y está el vicario general. ¿Sí? El oficial le llaman. Provisor y vicario general. No, pero también lo suelen separar también. Sí. Está el provisor por un lado y el vicario general. Aquí no, aquí la misma persona ejerce, pero son dos funciones en una sola. ¿Sí? Esto va a dar pie a algo muy interesante, ¿sí?, que es la propia distinción de una institución particularmente indiana que surge aquí y que es maravillosa. Es decir, la existencia del provisor de indios, que solo existió en el Arzobispado de México y parece ser que también en Yucatán, según los estudios de John Chuchak, ¿sí? Aunque parece que Yucatán de manera más intermitente. Es decir, John acaba de publicar su libro, no ha tenido tiempo de leerlo. Conozco su tesis doctoral, fuimos compañeros en Tulane, una magnífica tesis doctoral. ¿Sí? Pero entonces tenemos, fíjense bien, así como en la Edad Media hubo variaciones en las funciones de los oficiales. Provisor oficial. Oficial significa que ejerce jurisdicción contenciosa. ¿Por qué se llama provisor? No lo sé. Solamente en un lugar de la literatura que estoy estudiando queda claro que también le llamaban provisor y es Utrecht. ¿Por qué Utrecht? No tengo la menor. No, ¿tú tienes idea, Benedetta? Sí tienes. Ahorita Benedetta nos va a decir, yes. Sí, saldré de esa duda. ¿Por qué provisor? Son tradiciones que le van confiriendo. Bueno, que si nos sacas de la duda te lo voy a agradecer mucho. Pero bueno. Entonces aparece una institución propiamente indiana, ¿sí?, que es el provisor de indios. Es un juez ordinario para una calidad jurídica de persona en específico. ¿Sí? Acuérdense que la población en Indias no se divide ni por etnia, ni por raza, ni nada. Eso es algo del siglo XXI, son preocupaciones de la política. Se divide por calidades. Es decir, es indio aquel que jurídicamente se ha definido como indio. ¿Sí? Yo tengo un caso que va a la Inquisición, procesan una señora ante la Inquisición la declara india y la señora se enoja.
Dice, pero ¿cómo van a decir que yo soy india? Tengo el pelo ensortijado, ando en hábito de negra, soy negra, me muevo como negra, ando en los tablados como negra. ¿Por qué me dicen soy india? Se ofendió. Dijo, porque su acta de nacimiento dice que es usted indio. India se queda y se va con el provisor. Le fue bien, pues la van acusando de hechicería. También digo, no, de bigamia, pues le fue mejor. Pero bueno, entonces es un juez especializado en cierta calidad de persona. Y esto es propiamente indiano y que amerita, por supuesto, muchos estudios al respecto. ¿Qué significa esto? Que a esta calidad de persona indio se les va a conceder en las Indias privilegios procesales y de tratamiento de foro. Se llama privilegio de foro, que implica una serie de privilegios procesales. No lo conoce la Inquisición y se les debe tratar con ciertas características como persona miserable, pero ese es otro tema. Bien, creo que tenemos material suficiente por hoy para reflexionar. Insisto en los 4 puntos, que es la misión, la dimensión judicial para una misión pastoral, su ubicación en el espacio dentro del orden de la monarquía, su ubicación en el tiempo, cómo surgen estos tribunales a partir del siglo XII, cómo se van formando, ¿sí? Las características que tienen dentro de América. Bien, pues creo que Benedetta ya tienes la palabra. Creo que había sido claro. Muy bien, muchísimas gracias.